tal como habíamos anunciado, recibimos en los estudios de RPP al sacerdote jesuita Ernesto Cavazza. Él es teólogo y filósofo y rector de la Universidad Jesuita Ruiz de Montoya. Buenos días, padre Cavazza. Buenos días, Fernando. Buenos días a todos ustedes también. Muchas gracias por la invitación. Suponemos que está contento de saber que después de la renuncia presentada por Monseñor Cipriani el 28 de diciembre pasado, al cabo de 20 años como arzobispo de Lima, renuncia protocolar, puesto que está fijada por los 75 años que cumplió. El Papa en menos de 30 días ha nombrado un nuevo arzobispo de Lima y, como ha dicho Monseñor Cabrejo, se trata de un sacerdote de base que es promovido a la más alta jerarquía de la Iglesia peruana. Muy contento, ¿no? Muy contento por varios motivos. Primero porque siempre un cambio es renovador y alentador. Y después de 20 años creo que convenía tener otro rostro, otra mirada, otro estilo. Contento también porque ha sido rápido, porque no es conveniente para la Iglesia, digamos, mantener una situación como de interregno, ¿no? En menos de un mes ya el Papa tomó la decisión y ha nombrado al nuevo arzobispo de Lima. Creo que también es muy bueno que sea un sacerdote, que no haya una especie de escalafón en la Iglesia, que uno tiene que ser previamente, no sé, obispo para después ser arzobispo. No, este caso ha sido un caso claro en donde el Papa decide por un sacerdote de base, como bien lo has dicho, y lo hace obispo de la diócesis en la que él trabaja, en la que él está y en la que él sirve. Contento también porque sea diocesano, eso es muy importante. Eso sería importante que explique, padre, porque la gente no entiende la diferencia entre diocesano y religioso, ¿no? Claro. Es una diferencia sutil, ¿no? Lo explico inmediatamente. No sutil, pero no es clara. La diferencia fundamental del sacerdote diocesano, del religioso, es que el sacerdote diocesano responde a un territorio determinado, una parroquia, es el párroco o es el vicario parroquial de un lugar que es geográficamente delimitado, o de una diócesis o de una arquidiócesis. Arque significa primero, ¿no? Está en prioridad en primer lugar. Entonces, tiene que responder al obispo del lugar, a la persona que manda, que gobierna la diócesis. Ese es un sacerdote diocesano. Su adscripción es el territorio. El religioso no, su adscripción básica es la congregación religiosa. Ambos sirven a la Iglesia, pero de diferente manera. Al pertenecer a una congregación religiosa, por ejemplo, es franciscano, es dominico, es jesuita, es comboniano, en fin, diversas congregaciones o religiosas femeninas, entonces el servicio no es a una diócesis determinada, sino es a la Iglesia universal. Puede ser enviado ahí donde la congregación religiosa considere más conveniente su servicio. Incluso se abrazan no valores, porque los valores de la Iglesia son universales y todos los comparten, pero podríamos decir estilos, hincapié, modos de trabajo que tienen que ver con la orden, ¿no es cierto? Un jesuita tiene una línea de trabajo distinta a la de un franciscano, por ejemplo, ¿no? Efectivamente, porque lo que se llama carismas particulares. El franciscano, su carisma particular es el testimonio de pobreza, la vivencia de la pobreza y el seguimiento a Jesús pobre. El dominico, la palabra, para ellos eso es fundamental, entonces son grandes oradores, son personas que están dedicados fundamentalmente a transmitir el Evangelio a través de la palabra. Los jesuitas, se nos suele decir que somos los educadores. Los intelectuales. Los intelectuales, pero en realidad nuestro carisma no es ese. Nuestro carisma es estar a disposición del Santo Padre para aquel servicio en la Iglesia y para aquel lugar en la Iglesia donde él considere conveniente enviar. Un ejército. Un ejército. Compañía. Primera fila. La compañía de Jesús. La compañía de Jesús. Porque compañía viene no tanto de la milicia, claro, sino del cum panis, del compañero, aquel con quien yo comparto el pan, cum panis, ahora, ¿no? Con quien yo convivo. El nuevo arzobispo también es un intelectual. Carlos es una buena combinación de un buen pastor, y ha ejercido como pastor y ejerce como pastor en diversas parroquias y en diversos barrios de Lima. En San Lázaro ha sido tal vez quizás lo que más sobresale de él, pero ha estado en primer lugar en Tablada del Urín, no hay que olvidarlo.
Ahí me dicen que iba en bicicleta. Y ahí estaba en bicicleta. En realidad se movía en bicicleta, por lo menos la última vez que fue a mi casa fue en bicicleta. Tendrá Y eso que- fue hace Como poco. su vecino de la Plaza de Armas, ¿no? Jorge Le gusta- Muñoz. Le gustaba, le gustó el deporte de En aventura. ese sentido, Mira, falta ahí- Vizcarra nomás. congeniarle. Falta que Sí, sí, Vizcarra y una que se armonía crucen. ciclística. De repente Vizcarra también se anima y entonces hacen una ruta para ellos. Un gran bien al medio ambiente, ¿no? Por supuesto, claro. Discúlpeme, padre Cabaza, que lo interrumpa para ir a cosas terrenales, a Piura, en donde está hablando el presidente de la República. La conversación con el sacerdote y teólogo jesuita Ernesto Cabaza, quien nos estaba contando algunos recuerdos que él guarda de la juventud que él compartió con Carlos Castillo. Por una parte, ya sacerdote en la Tablada de Lurín, pero él fue laico. Él fue Durante laico. muchos años presidente de la Unión de los Estudiantes Católicos y profesor de Sociología en la Universidad de Cerro de Pasco, siendo limeño, nacido en Lince. Así es. Y eso se entiende porque él no solamente fue laico, sino además participó muy activamente en movimientos laicales de la Acción Católica. Él fue presidente de la JEC, de la Juventud Estudiantil Católica, o sea, ya desde el Colegio San Agustín, donde él estudió, tenía una cercanía a una militancia laical eclesial. Y después, ya como universitario en San Marcos, también participó en la UNEC, que es otro movimiento de la Acción Católica, y del apostolado seglar, porque después esto deviene en el apostolado seglar, y él es una de las personas más significadas que como laico, primero escolar, después universitario y después profesional, está participando siempre en alguno de estos movimientos característicos de la Acción Católica, muy cercano entonces a personas muy significadas de este movimiento seglar. Entonces es un laico y él lo dice en un artículo en donde reconoce al cardenal Landázuri, a quien lo estima muchísimo, se estiman mutuamente en realidad. El cardenal Landázuri tiene mucho que ver en la vocación de Carlos y incluso ha escrito sobre él. Entonces Carlos dice en algún momento, en un escrito testimonial, que él la mitad de su vida en realidad ha sido laico. Y es verdad. Ahora debe estar en los 68 años y él estuvo buena parte del tiempo, creo que se ordenó a los 34 precisamente, el año 84, porque él es del 50, ¿no? Entonces, la mitad de su vida ha sido laico, una buena parte pues viviendo como profesional en Cerro de Pasco y después ya haciendo todo el periodo de formación propio para la vida diocesana, para ser ordenado sacerdote, que lo hace en Roma. Hace todo el proceso en Roma, estudia filosofía, estudia teología y se doctora en teología en la Universidad Gregoriana. Ahora, ¿qué le puede decir a quienes quizás, incluso yo he estado viendo en algunos lugares que hay ciertas críticas de un sector de la iglesia diciendo que es un sacerdote de izquierda? Bueno, ayer justamente mientras que íbamos viendo la noticia, compañeros míos de comunidad que son jóvenes me iban dando precisamente toda esa información. Mira lo que dicen aquí, que es de Las redes esta sociales. línea. Sí, porque están Y- preocupados por la gente más pobre, muchas veces más necesitada, a veces se considera de izquierda o caviar. Claro, es decir, es increíble el que solamente porque es un hombre que ha manifestado claramente su predilección por los pobres, entonces comience a ser atacado sin siquiera haber sido o ser conocido. Todavía no ha comenzado y ya es criticado en las redes sociales. ¿Por qué no esperamos un poco? ¿Por qué no lo vemos actuar? ¿Por qué no dejamos que se inicie y después, en todo caso, vamos a ver si es que se puede ejercer un ejercicio de crítica, ¿no? Vamos poco a poco. La teología de la liberación, que tuvo un contexto particular en el que nació, producto además de condiciones sociales específicas, que hay que decirlo, tenía una opción por los pobres absolutamente rescatable y otra posición más política, más polémica. Ya pasó, o sea, ha dejado un legado que creo que tiene que ver justamente por esa iglesia de los pobres, pero parece que nos hemos quedado anclados en este pasado, en mirar como si se fuera a proponer la misma manera de actuar de la iglesia como se propuso hace 20, 30 años, en que el mundo era distinto y las preocupaciones eran distintas y los equilibrios de poder eran distintos, ¿no? Padre Cabaza, yo le ruego que reflexione ante esta pregunta, tómese su tiempo, nos acompañe durante una breve pausa y retomamos nuestra entrevista después de los titulares de la media hora.
Son las 8:35, estamos entrevistando al teólogo y sacerdote jesuita Ernesto Cavazza, rector de la Universidad Ruiz de Montoya, al cual se le había planteado una pregunta sobre la formación y la época en la que el nuevo arzobispo de Lima fue formado, es decir, justo después del Concilio Vaticano II y la Asamblea de Medellín, bajo la influencia dominante de la teología de la liberación. Y me gusta reforzar algo de la pregunta que le hice, y es: cuando se quiere atacar a alguien que tiene opción por los pobres dentro de la iglesia, que por supuesto es absolutamente loable, se remite siempre a la teología de la liberación, que tuvo aspectos importantes, pero que hay que decirlo, está en parte en el pasado, porque respondió a una época política muy particular, ¿no? Entonces no podemos seguir viviendo bajo esta suerte como de fantasma, ¿no? Que no permite que la gente mire lo que se está haciendo en realidad, ¿no? Claro, claro. Y la gran ventaja, me parece, de Carlos Castillo es que ha mantenido durante todos estos años una fidelidad a los pobres, a su vocación inicial, porque dicho sea de paso, eso no es un invento de la teología de la liberación. Eso tiene que ver con Jesús de Nazaret y con el modo y el estilo de vida del fundador del cristianismo, de nuestra fe. Es cuestión de leer los evangelios y de leer la Biblia. Y tú vas viendo en cada página de la Biblia que hay una opción de Dios por los pobres en el Antiguo Testamento, el huérfano, la viuda, el forastero. Era esa tríada que refleja siempre aquel que está desprotegido y que Dios protege. Y además órdenes que lo tomaron como carisma, como bandera, los franciscanos, para seguir muy lejos, ¿no? Y las congregaciones religiosas en general asumen el voto de pobreza, es decir, un estilo de vida austero y pobre y sobrio, como parte de su estilo de vida, como seguimiento de Jesús. O sea, eso no es un invento de la teología de la liberación. Ojo, Y esa era una parte de Jesús. Lo que hace la teología de la liberación es darse cuenta y anotar y hacernos que los cristianos nos percatemos de que eso está en todas las páginas de la Biblia. ¿Y qué es ese un estilo de vida? Si queremos seguir a Jesús y queremos ser cristianos, que tenemos que seguir para poder ser coherentes con nuestra fe. Eso es lo único. Que la iglesia no le puede dar la espalda a eso, ¿no? Así es, eso es fundamental, es una opción de base. Y tampoco puede dar la espalda a la iglesia a los crímenes de pedofilia. ¿Qué espera del nuevo arzobispo de Lima en lo que se refiere a la lucha contra la pedofilia? Sobre todo, especialmente en el caso que es ya emblemático en lo que impunidad se refiere del señor Figari. Para terminar un poquito, Sí. porque quería terminar de responder, el tema es que hay una opción que se mantiene, la Iglesia sigue manteniendo esta misma opción. Este año se cumplen 40 años de la Conferencia de Puebla, que es la que habla de la opción preferencial por los pobres y por los jóvenes. Pero yo creo que la ventaja que tiene Carlos Castillo es que a lo largo de estos años, además de mantener esa opción, ha ido teniendo cercanía con los jóvenes. Y los jóvenes van releyendo permanentemente estas opciones básicas desde las nuevas condiciones sociales e históricas que se plantean. La opción por los pobres en los años 70 no es la opción por los pobres a comienzos del siglo XXI, es absolutamente otra cosa. Entonces, ¿qué es lo que yo creo que ayuda o que le puede ayudar al nuevo arzobispo de Lima? Esa, digamos, cercanía permanente que ha tenido en la Universidad Católica, pero también en las diversas tareas que la Arquidiócesis de Lima le encomendaron con los jóvenes, porque los jóvenes nos ayudan a leer y releer permanentemente esas opciones básicas evangélicas desde condiciones nuevas, inéditas, y que por lo tanto permiten renovar las lecturas del Evangelio, renovar la teología y renovar la pastoral. De acuerdo, o sea, en ese sentido, yo sí veo una posibilidad. Padre Cavazza, muchas gracias. Nos alienta lo que nos dice. Perdón que interrumpa. Brevemente, la pregunta de la pedofilia. Para responderte. Quedó la respuesta pendiente, efectivamente. Quedó la respuesta pendiente. Yo no sé lo que va a expresar, pero me imagino que si el nuevo arzobispo es coherente con el pensamiento del Papa Francisco, lo que va a decir es que la pedofilia no solamente es un pecado, es un delito. Y es un delito grave, y lo que tiene que hacer la Iglesia es denunciarlo, y no se puede encubrir un delito de esa naturaleza, y que en cualquier circunstancia siempre hay que ponerse del lado de las víctimas. O sea, esta idea de espíritu de cuerpo, en que nos apoyamos unos a otros, que termina siendo encubrimiento, eso no tiene lugar en un seguimiento a Jesús, por favor. Entonces lo que tiene que hacer es claridad respecto de ese punto. Muchas gracias por su presencia y por sus explicaciones. Y acá enviamos nuestro saludo al nuevo arzobispo de Lima, Padre Carlos Castillo, y también a Monseñor Cipriani, que ha sido arzobispo de la diócesis de Lima durante 20 años. Así que lo saludamos igualmente. Es bueno dar el reconocimiento a Monseñor Cipriani, a su servicio,
pero también felicitar, agradecer al Vaticano y a Carlos el que haya aceptado esta tarea que no es fácil, ¿ah? No, Es una no tarea es fácil. difícil. Hay una juventud sobre todo que está necesitando que se acerquen a ella. Va a necesitar el apoyo de todos nosotros para En poder todo responder caso, a ya la sabemos misión. que con usted se puede contar, padre Cabaza, por haber venido temprano acá. Vamos a hacer una pausa y hablaremos sobre cosas humanas, bien humanas, con el abogado César Nakazaki, el abogado defensor, en este caso, de Alberto Fujimori. Buenos días, señor Nakazaki. No, ¿sí? ¿Sí? Señor Nakazaki, ¿nos escucha? Aparentemente hemos perdido. Vamos a hacer una pausa y retomamos nuestra comunicación con el abogado César Nakazaki antes de hablar con otro abogado que vendrá a los estudios RPP, el señor Humberto Abanto.